Bueno, acá estamos de nuevo. Ahí se van los chicos haciendo un poco de ruido. Capaz que es mi hija la que hace ruido. Eso no quedan dudas. Bueno, quiero compartir con ustedes algo. La semana pasada hemos comenzado la serie sobre los 10 mandamientos. Hoy vamos a hacer una pausa sobre eso. ¿Sí? El pastor continuará con la serie la semana que viene. Pero quiero compartir con ustedes una reflexión que he estado pensando y leyendo algunas cosas esta semana. Así que básicamente es eso, vivir el Evangelio. Y digo básicamente porque iremos viendo un poquito de eso. Así que quiero compartirles esto desde una perspectiva, desde las cosas sencillas que me pasan todos los días. Porque vivir el Evangelio es desde lo sencillo hasta lo más complicado quizás, o más complejo. Y cuando estaba pensando un poco en el tema, me acordé, y no hace mucho que pasó, hace como 2 semanas estábamos listos para comer, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién ora? Malena ella siempre quiere orar, hay que frenarla para que le dé lugar a otro, ¿no? Porque ella todos los domingos, a la hora de comida, ella quiere orar. Entonces, bueno, ¿quién ora? Y Santiago, te toca a vos. Y dice, papá, ¿por qué a la noche para dormir tenemos que orar todos y para la comida solamente ora uno? Entonces, ahí en ese momento a mí se me ocurrió decirle, y porque la comida se enfría, así que orá y comamos, ¿vale? Y después me quedé pensando durante la comida en la pregunta de él, porque cada vez me estoy enfrentando más a este tipo de preguntas. Antes, cuando era más chiquito, eran cosas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y el color? ¿Y por qué? Cosas sencillas de responder, pero ahora ya me está pensando más y me está exigiendo más también a mí en mis respuestas, ¿no? Y quizás si no tengo cuidado con eso, puede creer que oramos, el motivo de orar al mediodía a una persona es porque la comida se enfría y hay que hacerlo rápido. Pero a lo mejor no muchos estamos muy lejos de eso, ¿no? Aunque no lo pensemos mucho. Y con eso se me vinieron otros ejemplos a la mente, y el tema va a dar más o menos vuelta alrededor de una mesa hoy día, con comida. No hace mucho estábamos comiendo algo, no me acuerdo dónde, y Vicky ya estaba comiendo, ¿te acuerdas, Vicky? Estaba comiendo, y bueno, oremos. Y Vicky estaba ahí. Yo dije, bueno, que ore Vicky porque ya está comiendo, dije yo. A modo de broma, pero bueno, lo dejo ahí sigo. No te preocupes, Vicky, no te estoy escrachando. Solo era una papita, está bien. Y le dije, ¿por qué siempre tenemos que orar al principio por lo que vamos a comer? ¿Y por qué no oramos al final por lo que ya hemos comido? O durante por lo que ya estamos comiendo. Siempre oramos al principio, ¿o no? ¿Por qué no podríamos orar al final y decir, Señor, gracias por todo lo que comimos? O mientras estoy comiendo, Señor, gracias por lo que estoy comiendo. Como fue el caso de Vicky, con una papita. Pero bueno, pensando en otros ejemplos, no sé, quizás son cosas que me pasan a mí, al resto, a ustedes seguro que no. Pero vamos a comer a un restaurante, a un bar, qué sé yo, hay que orar. No podemos salir afuera, aunque no sea nuestra casa, y hay que orar. ¿Y cómo? O por lo menos yo, digo, voy a tocar casos que me tocan a mí, a ustedes seguro que no. Hay que orar rapidito y medio bajito porque viene el mozo, ¿o no? Oremos rapidito, así medio rápido, gracias Señor por la comida. Amén. Porque viene el mozo. Hace poco leí un libro de un español que se llama Jesús en los bares, creo que era el libro, Jesús en los bares, tocaba varios temas así. Y en uno fue muy interesante, todavía no lo puse en práctica, no porque no quiero, sino porque no salimos mucho a comer afuera. Entonces, él decía esto, tocaba este caso y decía, bueno, ¿por qué no esperas a que venga el mozo y aprovechas y le preguntas, estoy por orar por la comida, ¿no? ¿Tiene un motivo de oración? ¿Necesitas que ore por ti, por algo? Está buena la idea. Bueno, todavía no la puse en práctica, me gustaría, pero no hemos salido a comer mucho, así que la próxima quizás lo hacemos. Pero está buena la idea, ¿no? Decís, esperarlo al mozo, no hacerlo rapidito, esperar y decirles, estoy por orar a Dios. ¿Tenés un motivo de oración? ¿Puedo incluirlo en mi oración? Y con este ejemplo que estoy dando, no quiero decir que orar está mal. Orar por la comida está mal, o hacerlo, o todo lo contrario, o que tengamos que orar. Creo que la cuestión está ahí cuando esto se transforma en una costumbre, en cosas que tenemos que hacer y no en cosas que queremos hacer. Y pasa,
no voy a dar nombres, pero pasa, personas que oran todos los días y la oración de la comida del Señor, gracias por la comida, es la misma. Se transforma en un rezo. La oración, que debe ser una acción de gracias a Dios por lo que estamos por comer, por lo que tenemos, por la abundancia, lo que sea, se termina transformando en un rezo de todos los días. Sin darme cuenta, se transforma en una costumbre, en un rezo a Dios. Y pierde la esencia de lo que realmente es orar. Entrando un poco al tema, viviendo el Evangelio, quiero definir un poquito qué es Evangelio primero. Quizás no es nada nuevo para ustedes. Quiero leer una definición de este libro. Se llama Releyendo las Escrituras con Jesús. Es un pastor español, Carlos Madrigal. Él fue misionero en Turquía, vive en Madrid. Y escribió este libro muy lindo. Y él define al Evangelio como esto. Él dice, ¿qué es el Evangelio? Una buena noticia. ¿Sí? Siempre respondemos, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia. Por supuesto, pero ¿qué buena noticia? La salvación del pecado y de la condenación, la esperanza de la vida eterna, buenas nuevas para los pobres, el programa para bendecir a todas las familias de la tierra, el advenimiento del reino escatológico, el anuncio del Cristo unificador, del cosmos, bla, bla, bla. Definiciones que solemos dar del Evangelio. Y él dice, el Evangelio es sobre todo Jesús. Y sin Él no hay Evangelio. Sin Jesús no hay Evangelio. Ni cristianos, ni cristianismo. Entonces, muchas definiciones tenemos sobre el Evangelio, pero básicamente lo que dice Carlos Madrigal, el Evangelio es Jesús. Quiero, si tienen sus Biblias a mano, vamos a leer un texto que se encuentra en Gálatas 2, del 11 al 14. Yo lo voy a leer de esta versión que acostumbro leer, que es la NBI. Lo que tenga su Biblia pueden seguirlo. Gálatas 2, del verso 11 al 14. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro y en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Para ponernos un poquito en contexto, Pablo está escribiendo esta carta a la zona de Gálatas, ¿sí? Y lo que estaba pasando allí era que había estos partidarios de la circuncisión, como él lo dice aquí, que estaban obligando de alguna manera a los gentiles a circuncidarse para ser parte de la familia, del reino, ¿no? Y Pablo, recordemos que Pablo venía con todo un movimiento nuevo hacia los gentiles, donde predicaba que no era necesario, ¿sí?, judaizarse para recibir a Jesús. Pero parece que a Pedro se le olvidó aquí un poco vivir el Evangelio, que es la idea del tema hoy. Se le olvidó vivir a Pedro el Evangelio todos los días. Y justamente a la hora de la comida, porque dice que él acostumbraba a comer con los gentiles. Para poner más o menos en contexto un poquito y recordar algunas cosas de Pedro. Pedro, que fue discípulo de Jesús, anduvo con él, ¿se acuerdan? Lo negó 3 veces, Jesús lo redimió, ¿se acuerdan? 3 veces después de aparecido, resucitado Jesús, le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro, sí, apacienta mis ovejas. Es el de Pedro que estoy hablando. Pedro en Pentecostés, predicando a la multitud, ¿se acuerdan? Pedro predicando a la multitud y cientos se convertían.
Y luego más adelante, lo pueden leer luego, en Hechos 10 está el tema cuando Pedro recibe la visión del reino sobre los alimentos que eran puros e impuros, ¿sí? Y el Espíritu Santo lo manda a la casa de Cornelio a predicarle el Evangelio. Y quiero leer una parte que está en Hechos 10, 27 al 29. Pedro entra a la casa de Cornelio y conversando con él, se encontró a muchos reunidos en la casa de Cornelio. Entonces le dijo así, versículo 28 del capítulo 10 de Hechos: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Este era el Pedro que ahora se estaba retrayendo, ¿no? Le había caído la ficha, decimos en Argentina, entendió todo, vio en la visión, entendió lo que Dios le estaba pidiendo de ir a los gentiles, fue a la casa de Cornelio, compartió con ellos y dice esto. Y más adelante en el versículo 34 él dice: ahora veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia, dice Pedro. Pero ¿qué pasó entonces con Pedro? Este Pedro que había sido redimido por Jesús, que predicaba y se convertía en cientos, que iba a la casa de Cornelio y dice: ahora lo entiendo todo, ahora veo. La buena noticia es también para los gentiles. Y lo que acabamos de leer en Gálatas, dice que Pedro empezó a retraerse. Y Pablo dice: lo reprendí por su conducta hipócrita, fuerte. Lo que le pasó a Pedro, ahí, es el problema de la religiosidad. El problema de la religiosidad. Eso es lo que le pasó a Pedro en este momento. No estoy diciendo que Pedro tuvo un buen momento y ahora empezó a ser malo. Y es un problema en el que todos podemos caer. Nadie está exento de caer en este problema de la religiosidad. Y es un pecado. ¿Quién cree que la religiosidad no es un pecado? Levante la mano. La religiosidad es un pecado. Si no nos cuidamos, si no nos alimentamos a diario con la palabra, si no venimos a Cristo todos los días y empezamos a confiar más en nuestras opiniones, en las cosas que a nosotros nos parecen que están bien, podemos caer en el pecado de la religiosidad. Como le pasó a Pedro, empezó a confiar más en sus opiniones y sus pareceres que en la verdad del Evangelio. Y lo que acabamos de leer, quiero destacar 3 puntos con el problema de la religiosidad. Y uno es, como recién lo mencioné, la hipocresía. Dice que Pedro normalmente acostumbraba a comer con los gentiles, pero cuando vio que venían unos judíos de parte de Jacobo, empezó a retraerse, y dejó de comer con los gentiles y comportarse de otra manera. Parece que estos judíos que venían eran partidarios de la circuncisión y venían de visita a ver qué estaba pasando en esta zona. Al igual que Pedro, es posible que abracemos la religiosidad y olvidarnos del Evangelio, aun cuando lo conocemos. Pero no tenemos que vivir atado al legalismo o al que dirán los demás. Muchas veces nos movemos así, como pasó con Pedro. El comportamiento de Pedro fue porque venían estos judíos, estaban a favor de la circuncisión, entonces él empezó a retraerse. Nos movemos impulsados por el qué dirán los demás, o nos movemos pensando en lo mismo. El comportamiento de Pedro se debió porque él en su cabeza tenía esto, estaba pensando en el qué dirán los demás, más que en lo que el Evangelio dice, o en lo que el Evangelio es, vivir el Evangelio, la hipocresía. Otro punto es arrastrando a otro. En el versículo 13 leemos: entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. El comportamiento de Pedro hizo pecar a otros, incluso hasta Bernabé, dice. Bernabé, si se recuerdan, era el compañero de viaje de Pablo.
En Hechos 13, el Espíritu Santo separa a Pablo y Bernabé del resto de la iglesia para ser enviados. Y es cuando empiezan a predicar a los gentiles. Más adelante, en Hechos 15, podemos también leer cuando sucede el concilio de Jerusalén, y un tema a tratar fue justamente esto, la circuncisión. Si debían los gentiles que tenían que circuncidarse o no para ser parte de la iglesia. Y en ese momento es cuando son confirmados el ministerio de Pablo y Bernabé, es confirmado hacia los gentiles. O sea que Bernabé era muy cercano a Pablo y muy partidario de todo este movimiento nuevo. Pero la conducta de Pedro no solamente lo volvió un hipócrita en lo que estaba haciendo, sino que hizo que otros cayeran con él, arrastró a otros con él, incluso Bernabé. Tengamos cuidado que nuestras conductas, nuestros pecados, arrastren a otros con nosotros. Muchas veces inconscientemente. Comentarios que no edifican, nos juntamos a charlar, comentarios que no edifican, quizás no nos damos cuenta, pero si no edifican están haciendo daño. Críticas, hay cosas que no nos gustan, que no nos parecen, del funcionamiento, de la comunidad, de lo que fuese. Trasladar las diferencias personales. Tengo una diferencia con alguien y empiezo a buscar aliados para que esa persona también tenga este sentimiento por esa persona y me dé la razón en lo que yo estoy diciendo. Y otras veces también conscientes que lo que estamos haciendo destruye, en definitiva lastima a la iglesia. Son todas cosas que lastiman a la iglesia. Y arrastramos en nuestro pecado, arrastramos a otros con nosotros. Otro punto, si tú que eres, Pablo le dice a Pedro, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Si yo, no podemos decir que somos gentiles, pero nosotros que conocemos a Dios, que somos hijos de Dios, que conocemos el Evangelio, queremos que los demás se acerquen a Dios, queremos que los demás tengan un encuentro con la palabra. Organizamos eventos, tenemos ministerios destinados a esto, encuentros sociales que organizamos también, más informales, pero no son nuestra prioridad. Queremos que el resto venga, pero yo no voy. Que si hace mucho calor, que si llueve porque llueve, que si hace frío porque hace frío, que está muy lejos y no voy. Si tú, Pablo le decía, si tú que eres judío y no vives como tal, ¿por qué pretendes que el resto sí lo haga? Si nosotros queremos que el resto se acerque a Dios, pero nuestras actividades no son la prioridad. El viernes comenzaron los Juegos Olímpicos y estuvimos ahí desde la tarde viendo ¿cómo se llama? La apertura de los Juegos Olímpicos, que fue en Francia. Primera vez que se hace fuera de un estadio, toda la calle, muy cultural, muy bonito, mostrando un poco una mezcla de la historia de Francia, la actualidad, la historia, la mezcla, palabras. Y luego, yo no la vi en el momento, pero luego el día siguiente en las redes. No sé si vieron la foto. ¿Sí? Es el tema de las redes sociales ahora. Una representación ahí con un grupo de drag queens representando la última cena de Jesús. Entonces hay gente no definida, no sé cómo decirlo, que están representando la imagen de Da Vinci de la última cena. Entonces es el tema de las redes sociales ahora, ¿no? Y de hecho hay un hashtag, que es los Juegos Olímpicos no me representan, para
una comunidad cristiana, pero también la que no lo es, están con eso. Mi pregunta es ¿qué les produce ver esta imagen? No sé si se puede dar un poquito más de zoom a la de arriba. ¿Qué nos produce ver esta imagen? Claro que la imagen tiene una intención ofensiva. Intenta ofender la imagen. Pero cuando estaba viendo la imagen me vino a la cabeza y pensé, no había redes sociales en ese momento, pero ¿qué creen que pensaron los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los estudiosos, si es que se enteraron, que Jesús, la última cena, la pasó no con ellos, no con los religiosos, no con los maestros de la ley, no con los estudiados, la pasó con los 12, la imagen de abajo? ¿Qué creen que pensaron este grupo religioso cuando vieron a Jesús en la mesa, sentado con pescadores, traicioneros, uno lo entregaría a morir, dos hermanos que querían ser los primeros sobre el resto? ¿Qué creen que pensaron? ¿Qué les produjo? ¿Qué creen que le produjo a los religiosos ver esta imagen? Y es una imagen ofensiva, ¿sí? Pero con esto también vine pensando un poco que lo que nos produce ver esta imagen quizás está lejos de lo que Jesús ve cuando ve esta imagen. Jesús ve diferente. En la última cena Jesús no estaba afirmando las identidades de las personas que las personas querían tener en ese lugar. Jesús ve a personas necesitadas que no tienen identidad y los invita a su mesa a sentarse con él. Y no afirma sus identidades o lo que pretenden ser, sino que les da una nueva identidad. Jesús en la mesa de los 12 estaba dándole una nueva identidad a los discípulos. Entonces probablemente a Jesús, cuando ve esta imagen de los drag queens ahí representando una imagen, porque en realidad no están representando la esencia de lo que realmente es la Santa Cena, están representando una imagen pintada por un pintor que ni siquiera sabemos si era cristiano o no, conocía a Jesús. Jesús cuando ve esta imagen, él ve a personas necesitadas, sin identidad, los invita a sentarse a la mesa con él y les da una nueva identidad. Y hay otra imagen que quiero compartir también con ustedes, de este pintor Charles Zingaro, norteamericano, que pintaba de todo y tenía como su área religiosa, así lo define en su biografía, que pintaba cosas, sobre todo a Pablo, estaba como fascinado con la vida de Pablo y pintaba. Y tiene esta pintura. En el escenario de hoy veíamos a un Pablo y a un Pedro, un Pablo confrontando a Pedro, y se cree que lo hizo en público. Normalmente las cosas de la iglesia las trataban en privado, pero se cree que en este momento Pablo reprende a Pedro en público y lo hace a propósito para que el resto viera y cuidarlos del peligro de la religiosidad. Vemos ahí a un Pablo corrigiendo a Pedro, un Pedro que vio la cruz, un Pedro que vio el Evangelio todos los días, en las calles, con los leprosos, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con los bebedores de vino. Pablo en cambio no vio la cruz. Pablo viene después. Pablo no vio la cruz. Pero me encanta esta imagen y es la idea del pintor, que Pablo está mirando no a la cruz, sino está mirando a través de la cruz. Y tiene esta idea de representar lo que está fuera del espacio,
en esa abertura que supone la cruz. Pablo está mirando a través de la cruz, hacia afuera. Y no estoy diciendo que Pablo es mejor que Pedro. No quiero que quede esa imagen que Pablo era mejor que Pedro. Lo que quiero reflejar es que todos podemos tener momentos de caída y de pecar, porque veíamos que la religiosidad es un pecado. Como lo tuvo Pedro. Pedro, un tipo que fue la piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dijo Jesús, le dijo a él. Apacienta mis ovejas. Pero Pedro cayó. Y también nos puede pasar a nosotros. Lo importante de este texto también es resaltar el contexto de la comunidad, de vivir en comunidad. Pablo no estaba reprendiendo a Pedro con intenciones de mostrar la debilidad de Pedro, sino de cuidar a la iglesia del peligro de la religiosidad. Eso es algo que es valorable y que tenemos que tener presente, que vivir en comunidad tiene estos privilegios y esta ventaja de que podemos caer y nos puede pasar, pero tenemos al resto que nos puede ayudar a exhortarnos, animarnos, cuidarnos sin juzgar, porque la idea de la iglesia es crecer juntos, no es demostrar quién es mejor que otro. Pablo en esta carta no está tratando de demostrar que él era mejor que Pedro, estaba tratando de mostrar los peligros de la religiosidad y de cuidar a la iglesia de eso. Luego de su charla con Pedro, Pablo incluiría en su carta un texto que es muy conocido y muy hermoso también, que está en el versículo 20, un poquito más adelante de lo que leímos. Y Pablo dice: yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Texto muy conocido. Pablo había entendido la idea de vivir el Evangelio. Gálatas 2:20. Y dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vivir el Evangelio todos los días. Encontré esta imagen que me gusta mucho, en la que utilicé para la portada del tema de este fin de semana, y tiene esta idea de una cruz que se va desapareciendo, una cruz que va desapareciendo de la escena, se va hundiendo. Y para mí hay dos formas, dos perspectivas de poder ver esta imagen. Una es de izquierda a derecha, ¿no? Donde nuestras conductas o cosas, pecado, la hipocresía, el arrastrar a otros, hacen que la cruz vaya desapareciendo de mi vida, que el Evangelio, lo que definíamos al principio, que Jesús, vivir el Evangelio todos los días, vaya desapareciendo. Pero por otro lado está mirarla en dirección opuesta, de derecha a izquierda, y es cuando cuando fallamos, cuando caemos, porque nadie está exento, eso lo decía hace rato, pero como iglesia tenemos un cuerpo en el que podemos cuidarnos, podemos animarnos, podemos exhortarnos para crecer juntos, y es cuando la cruz ya ha desaparecido de todos los días de mi vida, de vivir todos los días, y empieza a aparecer de nuevo. Esa es la idea un poco de la carta de Pablo, que lo que se estaba perdiendo empieza a aparecer de nuevo. La cruz que estaba desapareciendo en el diario vivir de la iglesia empieza a aparecer de nuevo, que el Evangelio sea vivido todos los días. Ya para ir terminando, no dejemos morir el Evangelio en nuestras vidas. Vivamos el Evangelio todos los días, incluso a la hora de la comida. Comenzaba con un ejemplo sencillo que me pasó con mi hijo, pero llegamos a ver un ejemplo que en Pedro, una persona tan importante
en la historia de la iglesia tuvo su momento. Entonces, vivamos el Evangelio todos los días, incluso a la hora de la comida. Y quiero terminar con un video de una canción. Un compañero nuestro, nosotros trabajamos con una agencia que se llama Latin Link, tenemos compañeros alrededor del mundo. Este es un colombiano que se llama Santiago Benavides y es cantante, él vive en Canadá ahora y su ministerio es a través de la música, ¿sí? Y él tiene esta canción que se llama Si no llenamos la tierra, y ahí aparece un poco la letra, podemos seguirla. Si nosotros no anunciamos la esperanza, ser el líder de Nirvana, el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, sea Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y factores, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar, si a nosotros no nos mueve la injusticia de la mano del modelo de más justo proceder, si nosotros no sabemos el evangelio, buscamos sabor al cielo viendo por la internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá, pretenderá ser luz. Si no llenamos la tierra, si no vivimos el Evangelio todos los días, incluso a la hora de la comida, dice la canción, de la oscuridad se disfrazará de luz. Así que mi ánimo para nosotros como iglesia, justamente, que vivamos el Evangelio todos los días y no dejemos que la oscuridad se vista de luz.
Oramos para terminar. Señor, te pedimos perdón por las veces que fallamos. Señor, te pedimos perdón por no vivir contigo y en ti, y vivir el Evangelio todos los días. Señor, podemos justificarnos de mil y una manera, Señor. Estamos ocupados, que tenemos muchas cosas. Justificarnos en los años que llevamos como creyentes, Señor, pero no estamos exentos a pecar y a caer. Y no queremos hacerlo, Señor. Queremos que nos ayudes a vivir el Evangelio todos los días. Señor, queremos que tu palabra nos aliente, nos anime, nos traiga en claridad las cosas que no estamos haciendo bien, Señor. También damos gracias por la comunidad en la que somos parte, la iglesia, la familia de la fe. Y queremos crecer juntos, Señor. No hay una intención de mostrar quién es mejor que otro. Queremos como iglesia crecer juntos. Queremos avanzar, Señor, en la proclamación de tu reino, llevando el Evangelio todos los días, Señor, a nuestras casas, a nuestros vecinos, el lugar de trabajo, de estudio. Queremos, Señor, como en esta canción decir, queremos llenar la tierra con el Evangelio, con la vida de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo porque solo no podemos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a crecer como iglesia, Señor, llevando tu palabra a los que todavía no han oído, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que dio la vida para darnos una nueva vida, una nueva identidad. En el nombre de Jesús. Amén.